Buenas noches, hermanos. Les bendiga en esta hora. Vamos a estar considerando el tema. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo? Y esta es una pregunta interesante que muy pocos cristianos a veces se hacen. Existen varios motivos por los cuales a veces pues no llegan a cabo a hacerse esta pregunta. A veces de alguna manera porque no quieren confrontar una realidad, a veces por temor, por conveniencia, por conformidad. Existen muchos motivos por los que el cristiano no se quiere hacer esta pregunta. Pero vamos a hacerlo un poco más personal. Si en este momento nos llamara Dios a su presencia, la pregunta es, ¿estaríamos en su gloria? ¿Estaríamos con Él por la eternidad? Y es ahí donde muchos, si vamos al mundo, a mucha gente, pues a veces tienen sus pensamientos, sus pretextos, pero si realmente hoy viniera el Señor, o hoy nos llamara a su presencia, ¿realmente estaríamos con Él por la eternidad? ¿Nos iríamos con Él? ¿Voy al cielo? Y a veces la gente pues tiene sus respuestas. No sé, si Dios quiere. Tal vez estoy haciendo todo lo posible. Tal vez llegando a ese momento pues se va a decidir. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? Tan solo meditemos por un momento por qué la inseguridad acerca de la salvación. Porque realmente Dios quiere que estemos seguros de que estaremos con Él. Él ha hecho todo lo que necesitamos para que podamos estar con Él. La otra parte nos toca a nosotros. Y a veces ahí es donde a veces no sabemos. ¿Cómo puedo entonces estar seguro de que soy salvo? ¿Cómo puedo estar yo seguro de que realmente voy a la eternidad? Cuando me llame Dios a su presencia. Y por eso quiero que nos hagamos 3 preguntas sencillas. Pero de alguna manera son 3 preguntas de conciencia para que determinemos nosotros mismos, para que nosotros tengamos la certeza y la seguridad si realmente soy salvo o no. Porque a veces nosotros se lo queremos dejar a Dios. Es que si Dios quiere, y a veces es el pretexto más grande, si Dios quiere. Si viene por ti, te vas con Él, si Dios quiere. No, si Él quiere. Por eso ideó un plan desde la eternidad, para que nosotros fuéramos con Él, para que estuviéramos en su presencia. No es si Dios quiere. Él ya hizo todo lo que tenía que hacerse para que hubiera salvación. Ahora nos corresponde a nosotros. Por eso necesitamos hacernos esta pregunta, la primera, una pregunta de conciencia para nosotros.
¿Has creído que Jesucristo es el sustituto de tus pecados y lo has recibido como tu Salvador personal a través de las aguas del bautismo? La Biblia dice que ese es el principio de la salvación. Es parte importante en estos momentos que realmente haya seguridad en nuestro corazón, porque de ahí parte nuestro actuar delante de Dios. Por eso mismo los apóstoles nos ayudan a estar seguros a la hora de contestar esta pregunta. Tan solo pensemos por un momento, el apóstol Juan, él nos dice ahí en el Evangelio, Juan capítulo 1, verso 12, decía el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese bien hasta dónde va o hasta dónde nos dirige el apóstol Juan. No nos está diciendo, pues es que sí, Dios te va a aceptar, todo depende de Él. No, el apóstol Juan nos dice: más a todos los que le recibieron, todos los que tuvieron la conciencia para aceptar. ¿Sí? Esto ya depende de nosotros, dice el apóstol Juan. El Señor hizo todo ya, subió a la cruz, derramó su sangre y entonces ahora nos corresponde a nosotros, a los que creen en su nombre. Ese es el consejo del apóstol Juan. El apóstol Pedro, ahí en Hechos 2:38. ¿Se acuerdan? Los judíos, cuando el apóstol Pedro les hizo ver que ellos habían asesinado al Hijo de Dios, al Cristo, al que ellos decían estamos esperando, del cual se había escrito en los profetas. Entonces ellos entendieron y no dijeron, bueno, pues si Dios nos quiere perdonar, bueno, nos va a perdonar. No, ellos inmediatamente, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Entonces el apóstol Pedro, pues inmediatamente, claro, vas a poner ahora de tu parte, que es: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, ahí en Romanos capítulo 15, verso 13. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 10, 15 al 15, verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dios nos da, pero uno es el que busca, uno es el que cree. Apenas esta primera pregunta es la base, porque nos da la certeza de aquello que nos ponía en contra de Dios, nuestros pecados, de aquello que nos ponía en desventaja. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer absolutamente nada. Así es que el habernos entregado en las aguas del bautismo a nuestro Señor, entonces eso es lo que nos da la seguridad, la confianza de que nuestro Dios ya se ha deshecho de esos pecados que se oponían. Fíjese bien cómo habla el profeta Miqueas, capítulo 7. A veces quiere, a veces no quiere. Miqueas, capítulo 7, versos 18 y 19. El profeta hace una pregunta asertiva, porque él dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? O sea, ¿quién como tú, Señor? No hay nadie. Es una pregunta que casi se contesta solita.
No retuvo, dice, para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Pero fíjese bien el versículo 19. Y entonces él dice, él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará, dice, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, dándonos la certeza, la seguridad de que no nos va a confrontar con aquellos pecados después a los que estuvieron antes del bautismo. Esos para él han sido borrados, eliminados, ya no hay ese impedimento. Por eso es importante que lo que bien empieza, sabemos que bien acaba. Así es que va a depender del por qué hayas bajado a las aguas del bautismo. Y ahí es donde vamos a tener nosotros la confianza para seguir en el proceso de evaluación de nuestra salvación. Tenemos que, de alguna manera, tenemos esta pregunta, pero no se queda ahí. Hay una segunda pregunta. ¿Cómo puedo entonces yo estar seguro? Necesitamos hacernos esta segunda pregunta de conciencia. ¿Confías más en tus sentimientos que en la palabra de Dios para tener la seguridad de salvación? Y normalmente esto es por donde dirigimos a veces nuestro juicio, los sentimientos. Y es por consiguiente que se hace presente la culpa. Dejamos que la culpa sea quien dictamine nuestro futuro. Y por eso a veces la gente, de alguna manera, no se acerca a Dios. Porque sabe que es malo. Y entonces la gente empieza a decir, no, Dios no me va a perdonar. Es que, y aún nosotros como cristianos, es que pequé, hice algo malo y entonces se empiezan a alejar más y más y más. No hay seguridad de su salvación. Por eso mismo es importante entender que en las Escrituras podemos encontrar lo que necesita nuestro corazón para encontrar la seguridad que necesita nuestra mente para estar convencidos de nuestra salvación. El apóstol Pablo por eso le decía a Timoteo, ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil para cada uno de nosotros, para que nuestro corazón pueda ser convencido a través de la lectura que viene a nuestra mente, baja a nuestro corazón y por consiguiente hay una convicción. Decía el Señor ahí en Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, verso 36. El Señor decía, el que tiene el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Hemos creído en Cristo? Sí. Entonces, tenemos la vida. Más adelante en el capítulo 5, en el verso 24, decía el apóstol, de cierto os digo, rescata las palabras del Señor. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. ¿Se fijan la seguridad, la confianza que nos da aquí? Solo aquí está el objetivo, el punto, la meta. ¿Cuál es para que yo tenga vida eterna? Bueno, he escuchado las palabras del Señor a través de la lectura. He creído. Por eso yo bajé a las aguas del bautismo. Entonces, tienes vida eterna. La Escritura es muy clara cuando se trata de ayudarnos a entender, porque da todo por sentado y seguro, porque no es algo que tenga que basarse en cómo me siento o cómo me veo o cómo yo me considero, sino en cuál es la realidad en mi mente y las acciones de Dios por las cuales yo acepté. Por eso cuando nosotros vamos a la Escritura podemos ver que es muy clara, tajante y directa. ¿Has creído? ¿Has aceptado? Eso es lo que pide el Señor. Pero pasemos a la siguiente pregunta. Y si con estas dos preguntas alguno tiene dudas, entonces pues tiene que regresar a hacer conciencia. Y esto es personal, porque es tu posición delante de Dios. Así es que la tercera pregunta, ¿basas tu salvación en lo que tú haces para Dios en vez de lo que Dios hace para ti? Y tal vez no lo externamos, o no lo declaramos, o no lo andamos diciendo a medio mundo que estoy haciendo esto para el Señor, o que estoy haciendo aquello porque amo al Señor, o estoy modificando esto porque amo a mi Salvador, porque sigo a mi Salvador. Pero a veces nosotros mismos nos consideramos buenos, como ya lo habíamos visto anteriormente. A veces con las acciones le decimos al Señor, mira Señor lo que estoy haciendo por ti. La Biblia dice que no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación, ya que nuestro Dios la dio por gracia. Hizo todo lo que nosotros necesitábamos. El apóstol Pablo por eso de alguna manera lo declara y le dice al joven Tito, ahí en Tito capítulo 3, verso 5, él dice, nos salvó. Sí, esa es la realidad, pero no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto viene de Dios. No hay más, no hay otro margen en donde cabría la posibilidad. Y fíjense bien cómo el Señor en algún momento nos deja un fragmento acerca de este tema con un ejemplo muy, muy sencillo. El Señor dijo, ahí en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, dice, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy claro. Para que nosotros no intentemos decirle, mira Señor, estoy haciendo esto por ti porque yo soy bueno. Bueno, no le decimos de esa manera, pero a veces lo pensamos.
es que yo soy bueno, es que yo soy el predicador, es que yo soy el de la alabanza, es que yo soy el que dirige la iglesia, es que yo soy el anciano, es que yo soy. Y a veces nos ponemos títulos, ¿para qué? Pues para sobresalir, yo soy. Simple y sencillamente somos siervos. Algo que debe de quedar muy bien entendido, o que debe de ser claro para cada uno de nosotros, lo que debemos nosotros transmitir, es que la Biblia dice que podemos saber que tenemos vida eterna con certeza si nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El apóstol Juan, él decía ahí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versos del 11 al 13. El apóstol Juan nos dice, y este es el testimonio. Esto es lo que nosotros tenemos como confianza, que nos da seguridad. Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En estas cosas os he escrito a vosotros para, dice, ustedes que han creído en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienen vida eterna y para que ustedes crean en el nombre del Hijo de Dios. ¿Se fija cómo nos da la seguridad? Pero no es por nosotros. Por eso va dejando todo en claro. Esto es porque hemos creído, porque hemos aceptado, porque hemos entregado. Las Escrituras son las que nos ayudan en nuestra confianza acerca de la salvación que hemos abrazado. No porque seamos buenos o porque hagamos algo que convenza a Dios de dejarnos entrar a su presencia. Todo esto, la salvación viene por el sacrificio de nuestro Señor, el cual bastó para darnos lo que nosotros no podíamos tener por nosotros mismos, la salvación. Pero por eso también nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso es importante que nosotros mostremos que somos salvos. A veces la gente piensa, ¿no?, equivocadamente. Pero por eso en la Escritura o aún en nuestra vida hay evidencias de la vida en Cristo, de que somos salvos. El requisito indispensable para la salvación es creer. Por eso nos lo muestra la Escritura. De ahí parte todo el proceso. Creer en Cristo como el Hijo de Dios, quien murió como sustituto por nuestros pecados. De ahí se desencadena una reacción de actos que a veces mucha gente ilusa confunde con obras y que piensan que eso que hace es por nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque yo soy bueno, pero no. Lo que nosotros hacemos es una reacción al amor que nosotros hemos recibido, al amor que se siente por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, a la reacción al entender que fuimos perdonados, que es algo gratis. Así es que por gratitud nosotros nos arrepentimos. Por gratitud nosotros pedimos perdón. Por gratitud nosotros confesamos a nuestro Señor, o a Jesús como nuestro Señor y Salvador.
Por gratitud nosotros obedecemos y somos bautizados. Todo es por gratitud, no por obras. Obras que hubieran salido de nosotros porque somos buenos. No, nada de eso. Es por eso que en este sentido el apóstol Pablo lo expresa de una manera especial. Dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Sí? Así es que para que no pensemos otra cosa, no nos vayamos hacia otra dirección. El apóstol Pablo nos lo deja establecido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Así de fácil es esto. Pues es don, es un regalo, es algo que Dios nos ha dado, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí tenemos que mostrarle a nuestro Dios a través de acciones que verdaderamente queremos guardar, atesorar, proteger, resguardar nuestra salvación. Esa salvación que Él nos ha regalado. Y esas acciones le mostrarán a nuestro Dios que verdaderamente creemos que tenemos vida eterna. Y tenemos vida eterna primeramente porque Él así lo ha estipulado. Y sin duda alguna es algo que no nos será quitado. Porque Dios nos lo ha regalado. Porque Dios es inmutable. La salvación Dios no nos la va a quitar. Y de ahí, lamentablemente, se toman algunas sectas para decir que la salvación no se pierde. Y es ahí donde se equivocan. Creen que porque Dios no nos va a quitar la salvación, entonces pues la salvación es para siempre y una vez salvos y salvos para la eternidad, porque es algo que Dios nos ha dado. Así es que por eso afirman de que no se pierde. Y está bien. Dios no nos la va a quitar. Pero tristemente nosotros la perdemos. A veces con nuestra actitud la rechazamos. A veces con nuestra soberbia le decimos a Dios, ahorita no te necesito, Señor, espérame, disfruto de la vida y luego entonces regreso y retomo lo que es mío, ¿no? Porque no me lo vas a quitar. Pero a veces nosotros renunciamos a él. A veces nosotros nos vamos al mundo y nos ensuciamos y le decimos a Dios que no queremos la salvación que Él nos ha proporcionado, porque ahorita estoy bien en el mundo, porque estoy bien con lo que hago y no necesito ahorita la salvación. ¿Les parece conocida esta historia? Porque esto ya pasó. Un joven renunció a la bendición de Dios por comida. ¿Saben quién es? Es exactamente lo que hizo Esaú con la primogenitura. Por ley, por estatuto, le tocaba a él, ¿sí? Porque así estaba establecido. El primogénito es quien recibe la primogenitura, la bendición de Dios, ¿sí? Entonces, ¿a quién le tocaba? A Esaú. Y Dios no se la iba a quitar. ¿Por qué? Porque estaba por ley. ¿Pero qué hizo Esaú? La despreció. Dice la escritura
Ahí en Génesis capítulo 25, versos 31 al 33. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Pero fíjese bien la respuesta de Esaú. Yo voy a morir, dice. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Y entonces dice que le dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. A veces así hacemos nosotros con la salvación. Por ley, porque está establecido y porque Dios ha prometido que nos va a dar y Él la da, pero a veces nosotros la rechazamos. La palabra de Dios dice que tenemos vida eterna si hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, si verdaderamente le hemos creído. El Señor dijo ahí en Marcos capítulo 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado, entonces dice, será salvo. Algo ya establecido, ¿sí? El que no creyere, pues obviamente no va a ser bautizado y por ende será condenado. ¿Qué otra evidencia hay con la cual nosotros podemos saber que tenemos vida eterna? Y algo que nosotros podemos ver es que es a través de nuestra forma de actuar, de pensar, de reaccionar. Y todo esto es diferente a como lo hacíamos anteriormente. Y cada uno de nosotros sabemos. Tal vez algunos venimos de hogares donde nuestros padres eran cristianos, pero tal vez también nosotros anduvimos en el mundo. ¿Sí? Tal vez unos no, otros tal vez sí anduvimos. Y gustamos de los deleites del mundo. Y es ahí donde uno se puede dar cuenta la diferencia entre cómo era y cómo soy ahora. Y algo que uno puede dar testimonio y decir verdaderamente, si Cristo no me hubiera rescatado, y se los puedo decir yo con franqueza, yo no estaría frente a ustedes. Porque yo tenía otros pensamientos, otros planes, mucho más diferentes. Ni siquiera yo pensaba en la iglesia. Aun cuando mis padres pues siempre me educaron de esa manera. Pero pues cuando uno llega a la prepa, siempre tiene otras mentalidades. Yo quería ser ingeniero en sistemas computacionales, quería irme a las nacionales en básquetbol, quería hacer esto, lo otro, y la iglesia, no, segundo término, si es que me da tiempo, si tengo ganas, etcétera, etcétera. Y otras cosas, las cuales me alejaron de la iglesia. Por eso yo puedo decir realmente cuánto me ha cambiado el Señor, de cómo pensaba antes a cómo pienso ahora. El apóstol Pablo por eso dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo, o sea, esto es algo cierto o ciertísimo, que si alguno está en Cristo, él dice, nueva. ¿Sí? Si alguien ha llegado a Cristo, dice el apóstol Pablo, es nuevo. Nueva criatura es. Las cosas con las cuales nosotros nos manejábamos, pensábamos, hacíamos, pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. En el proceso de la salvación está el escalón del arrepentimiento. Y es algo que sin duda hemos considerado y hemos visto. Por eso mismo es importante el hecho de ver y considerar todos los pasos de y hacia la salvación. Porque cuando hay arrepentimiento, hay un cambio total, hay un cambio radical en nuestras vidas
Y no nada más el hecho de decir, bueno, esto o voy a cambiar en esto. No, se cambia en todo. Y se lucha. Porque ya no se vive como se vivía antes. Ya no se piensa como se pensaba antes. Ya no se actúa como se actuaba antes. Tan solo el apóstol Pablo da ese testimonio. Allí en Efesios capítulo 4, versos 17 al 24, el apóstol Pablo da una pequeña cátedra y nos ayuda a nosotros. Y por eso les escribe a la iglesia en Éfeso y les decía, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia de ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así es que el apóstol Pablo es muy específico en este sentido. Baste ya, dice, el tiempo en el que andábamos así, desordenadamente, conduciéndonos de acuerdo a la carne. Eso ya pasó, ya no es para nosotros. Pero si nosotros andamos en ese mismo camino, entonces dude de su salvación. ¿Se fija cómo es fácil hacernos un autoanálisis? ¿Qué otra evidencia hay con la cual podamos saber que tenemos vida eterna? Y es el hecho de que queremos vivir una vida que le agrade a Dios, vidas santas. Desde el momento en que alguien reconoce a Jesús como su Señor, como su Salvador, aquel que ha doblegado su orgullo para vivir, para aquel que lo tomó por siervo, y vivimos para Él, porque de alguna manera queremos ser como Él. Porque ciertamente el ejemplo nos ha dejado para llevar a esta vida de acuerdo a como a Él le agrada. De alguna manera, por eso el apóstol Pablo le escribe a su joven aprendiz, a Tito, y ahí en la carta que él escribe en el capítulo 2, versos 11 y 12, el apóstol Pablo le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, fíjese bien, para salvación a todos los hombres. Y esto es algo maravilloso porque nos deja ver precisamente que la salvación no hace acepción de personas. Pero ¿cómo yo puedo encontrar esa salvación? ¿Cómo puedo hacer esa salvación mía? Entonces dice el apóstol Pablo en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, o sea, dejarlo a un lado, atrás, en el olvido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, en santidad. ¿Se fija cómo cuando buscamos realmente la Biblia tiene las respuestas? Nos ayuda a cada uno de nosotros. Por eso mismo, para que la seguridad permanezca, para que realmente yo esté seguro, primero tenemos que perseverar.
Tenemos que luchar para mantener esa salvación intacta en nuestras vidas, para que podamos gozar. Porque ahorita la tenemos, está en nuestras manos, pero hay que llevarla intacta hasta el final, hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. Por eso, de alguna manera, el Señor dijo ahí en Mateo capítulo 10, verso 22, y seréis aborrecidos, dice, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos luchar desde todos los días. Todos los días hay tentación, todos los días hay que resistir. ¿Qué más necesito? Ahí está. Fe. Como hemos hablado en incontables veces, fe no solamente es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. En que si me dice te amo, lo creo. Pero también si me dice, pero si tú no perseveras, entonces hay castigo, también hay que creer eso. A veces nada más decimos, no, es que Dios no me puede castigar porque Dios es amor. Sí, pero también es justicia. Y si yo obro mal, entonces toda acción tiene una justa retribución. Leyes espirituales y también leyes materiales o humanas. Así es que necesitamos creerle a Dios. Que si ha dicho que nos ama, pues yo le creo. Por eso el escritor nos dice el apóstol Juan ahí en la primera carta, en el capítulo 5, en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, que es nuestra fe. Por eso debe haber fe, creerle a Dios. También debe haber oídos prestos. Una de las actitudes que más sorprenden de alguna manera en las escrituras y que podemos ver que hasta se consideran como unas personas nobles son los habitantes de Berea. Porque dice la escritura ahí en Hechos que ellos tenían en su corazón esa necesidad de escuchar del Evangelio, de escuchar las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente se conformaban con el hecho de escuchar, de prestar el oído, las palabras y tal vez, bueno, sí, está bien, me gusta, o esto no me gusta y lo desecho. No, ellos estaban atentos a la palabra. Tanto que aun cuando el apóstol Pablo les estaba predicando, dice que ellos iban a las escrituras para ver si esas cosas eran así. Dudar del apóstol Pablo, pues uno diría, su travesía y todo, el Señor le habló directamente a él y le encomendó el apostolado de los gentiles, pero aún así los de Berea, sí, estaban prestos para oír, pero también para hacer. Hay que recibir la palabra, pero escudriñando las escrituras. Para poder hacer crecer nuestro espíritu. Decía Santiago en el capítulo 1, el verso 21. Él decía, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra de las cosas que tenemos que hacer, o que debe haber en nosotros, es esa diligencia espiritual. ¿Cuántas veces hemos podido leer en las Escrituras? Vosotros sois la luz del mundo. O también, vosotros sois la sal de la tierra. O también, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo hemos leído innumerables veces. Pero si se nos dice, es por una razón. Es una verdad, pero que se tiene que llevar a cabo. Se oye muy bonito. Vosotros sois la luz del mundo. Soy especial. Pero si no se lleva a cabo, ¿de qué sirve? Por eso el Señor dice, si se prende una luz, no se pone debajo. Es algo ilógico. No sirve. Es inútil. Sino que se pone arriba. ¿Para qué? Para que alumbre. Si la sal no se usa, si la sal no cumple su propósito o su objetivo, entonces, ¿de qué sirve? Y es lo que dijo el Señor. Ayer Mateo capítulo 5, verso 13. El Señor por eso les dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero les dice, si la sal se desvaneciere, si no cumple con su propósito por el cual es usada, entonces dice, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El Señor es muy específico y claro respecto a qué pasa cuando no se hace. Por eso el apóstol Pedro nos exhorta para poner diligencia. El apóstol Pedro dice ahí en la segunda carta, capítulo 1, verso 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 10, dice el apóstol, por lo cual, hermanos, dice, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. No te confíes, dice el apóstol Pedro. No digas, ya soy de Cristo, ya soy de la familia de Dios, yo ya fui bautizado, yo ya voy a la iglesia, yo ya participo. No. No te confíes. Porque dice, si tú procuras estar firme en tu vocación y elección, entonces dice, no caeréis jamás. Y entonces, una de las cosas que también de alguna manera buscamos para atesorar, para guardar nuestra salvación, es la santidad. Sin duda alguna, uno de los conceptos más sagrados, porque es bastante claro. Tan solo pensemos, ¿quieres ver a tu Señor? ¿Quieres habitar con Él por la eternidad? Santidad. Por eso el escritor a los Hebreos, por eso él dijo ahí en el capítulo 12, en el verso 14, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor.
El apóstol Juan nos muestra la bendición que hay por haber guardado la santidad en nuestro diario vivir. Por eso escribe, no se los puse, lástima. Apúntenle, Apocalipsis 22:14. Hebreos 12:14. No se las puse. Bueno, Hebreos 12:14. Y esta última, Apocalipsis capítulo 22, verso 14. El apóstol Juan por eso dice, bienaventurados los que lavan, dice, sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. La seguridad de la salvación no viene por obras que nosotros hayamos hecho, sino por haber aceptado tan grande regalo